El sol se hunde tras las dunas del Taklamakan. Zhang Qian tira de las correas de su silla, el cuero cruje bajo la presión de sus manos. La luz se desvanece, tiñendo la arena de un rojo profundo. A su alrededor, la inmensidad del desierto se traga cualquier rastro de vida. El viento comienza a silbar, arrastrando granos de arena que golpean sus mejillas y se cuelan en los pliegues de su equipo. Él se detiene, escucha, pero solo el vacío le responde. Sus dedos, entumecidos por el cambio de temperatura, buscan el apoyo del estribo. Cada movimiento es lento, pesado, limitado por la resistencia del aire cargado de polvo. Mira hacia el horizonte, donde las sombras de las dunas se alargan como dedos gigantes. No hay caminos, no hay señales, solo el horizonte infinito. El caballo resopla, inquieto, mientras la oscuridad comienza a ganar terreno sobre el último resplandor del día. Zhang Qian aprieta los dientes, sostiene las riendas con firmeza y obliga a la montura a avanzar hacia la nada. Está solo, rodeado por un mar de arena. Zhang Qian desata la cuerda de su cantimplora de cuero. El sonido del agua al agitarse es escaso, apenas un eco metálico contra el recipiente seco. Bebe un sorbo mínimo, dejando que el líquido recorra su garganta antes de sellar el tapón con fuerza. Saca del zurrón un mapa trazado sobre piel de oveja. Sus dedos recorren las líneas marcadas con tinta, trazando rutas que atraviesan montañas. El papel es rígido, marcado por pliegues que revelan el uso constante. Esta piel es su única guía hacia el oeste, el único vínculo con la voluntad del emperador Wu. La misión es un mandato directo: encontrar aliados capaces de frenar el avance de los nómadas del norte. No lleva un ejército, ni estandartes, ni provisiones suficientes para un asedio, solo lleva el peso de la autoridad imperial sobre sus hombros. Cada paso que da su montura es un movimiento calculado para cumplir con el decreto. El emperador espera una respuesta que cambie el destino de las fronteras. Con el mapa guardado nuevamente, ajusta la posición de su carga y presiona los talones contra los flancos del animal, forzando la marcha. El viento cambia de dirección. Un silbido agudo se filtra entre las rocas, transformándose en un rugido constante. La arena se eleva en cortinas densas, golpeando contra las patas del caballo. Zhang Qian se inclina hacia adelante, protegiendo sus ojos con el antebrazo. El suelo bajo los cascos se desplaza, transformándose en una superficie inestable. Mira hacia atrás, buscando las huellas que dejó hace apenas unos segundos, pero el viento ya las ha borrado. El camino ha desaparecido por completo. El caballo se detiene en seco, sacudiendo la cabeza con fuerza, negándose a avanzar contra la pared de polvo que bloquea el horizonte. Zhang Qian tira de las riendas, pero la tensión en el cuero es inútil. El aire se vuelve denso, cargado de partículas que se cuelan por cada rendija. Cada respiración es un esfuerzo, un intento de filtrar el polvo. Se siente el peso del silencio absoluto, un vacío donde ni siquiera el eco de su propia voz logra sobrevivir. Está atrapado en una cúpula de arena. Intenta orientarse por la posición del sol, pero la luz se ha vuelto un tono grisáceo. El aislamiento es total. No hay puntos de referencia. El rugido del viento disminuye hasta convertirse en un zumbido sordo. La cortina de arena se asienta, dejando el aire pesado y cargado de partículas. Zhang Qian baja el brazo, parpadeando para limpiar el polvo de sus ojos. A su lado, el guía se endereza en la silla. Sus músculos se tensan. El hombre deja de observar el suelo y clava la mirada en la línea donde el cielo se funde con la tierra. Su mano se eleva, rígida, señalando un punto preciso en el horizonte. Zhang Qian sigue la dirección del dedo. Al principio, solo ve el temblor del calor sobre la superficie plana. Luego, las formas se definen. Son puntos oscuros que se desplazan con lentitud, rompiendo la monotonía del desierto. El guía emite un sonido gutural, una mezcla de alivio y alerta. Zhang Qian aprieta las riendas. El caballo, que antes se negaba a avanzar, ahora estira el cuello y relincha hacia la distancia. La soledad absoluta de los últimos días se quiebra. No es una formación rocosa, ni un espejismo provocado por la sed. Son siluetas. Zhang Qian presiona sus talones contra los flancos del animal, impulsándolo a salir del estancamiento. Cada paso adelante es una ruptura con el aislamiento. Zhang Qian espolea a su montura, acortando la distancia con la caravana. El sonido de los cascos sobre la grava se mezcla con el resoplido de los camellos. A medida que se acerca, la silueta de los animales se vuelve imponente. Los mercaderes detienen su marcha. Zhang Qian baja de su caballo, sintiendo la arena caliente bajo sus botas. Frente a él, los fardos descansan sobre los lomos de las bestias. Un mercader desata una de las cuerdas. La tela se desliza, revelando un brillo que parece absorber la luz del sol. Es seda. El contraste es absoluto. El tejido es suave, casi líquido,
una superficie tersa que desafía la sequedad del entorno. Zhang Qian extiende la mano. Sus dedos, curtidos por el viaje y la arena, rozan la superficie del material. La textura es fresca, una caricia que se siente extraña en medio del calor abrasador. Él aprieta un pliegue entre sus dedos, observando cómo la luz se desplaza por las fibras. No hay rastro de polvo en el tejido. Zhang Qian levanta la mirada, encontrándose con los ojos del mercader. La seda se presenta como una promesa de riqueza y conexión. El mercader retira la mano de la seda y busca algo en el interior de un zurrón de cuero. Sus dedos extraen un objeto pequeño, envuelto en trapos para protegerlo del choque contra otros enseres. Lo deposita en la palma extendida de Zhang Qian. Es una vasija de vidrio azul, pequeña y traslúcida. Zhang Qian la sostiene, sorprendido por su ligereza. La superficie es fría, un contraste radical con el calor que irradia la arena bajo sus pies. Al girar la pieza, la luz del sol atraviesa el vidrio, proyectando un reflejo cobalto sobre la palma de su mano. Nunca antes había visto un material así. No es cerámica, no es metal, es una sustancia que parece capturar el cielo mismo. El mercader señala hacia el oeste, luego hacia el este, uniendo ambos puntos con un gesto circular. Zhang Qian observa el brillo del vidrio, sintiendo el peso de la historia que comienza a gestarse. Este objeto, frágil y ajeno a las tierras del este, actúa como un puente tangible. El intercambio no es solo un trueque de mercancías, es la confirmación de que existen mundos distantes conectados por rutas invisibles. Semanas después, el horizonte cambia. El amarillo infinito de las dunas cede ante una línea verde que se recorta contra el cielo. Zhang Qian guía a su caballo por un sendero que desciende entre colinas rocosas. El aire, antes cargado de polvo y calor seco, comienza a transformarse. Un aroma penetrante, denso y desconocido, flota en la brisa. No es el olor de la tierra húmeda ni del grano. Es una mezcla de especias, resinas y hierbas. Él inhala profundamente, deteniendo su marcha. Sus pulmones se llenan de una fragancia que le resulta extraña pero estimulante. El caballo relincha. Al doblar una formación de roca, el valle se abre ante sus ojos. El suelo ya no es arena suelta, sino una superficie firme, cubierta de vegetación baja. El sonido del viento, que antes era un silbido constante, ahora se ve reemplazado por el murmullo de un arroyo cercano. Zhang Qian desciende del caballo, camina unos pasos, observando las plantas cuyas hojas desprenden aceites aromáticos al ser rozadas. Sus ojos recorren el valle, buscando señales de vida. Este lugar es la prueba de que el mundo es mucho más vasto. La fatiga se disipa, reemplazada por una alerta aguda. El viaje apenas comienza. Zhang Qian avanza hacia el centro del asentamiento. Los lugareños salen a su encuentro, liderados por un hombre que sujeta las riendas de varios caballos. Zhang Qian se detiene frente a ellos. Los animales son distintos a los que conoce. Tienen patas largas, tendones marcados y un pecho profundo. Él se acerca a uno de los ejemplares, pasa su mano por el cuello del animal y siente la tensión de los músculos bajo la piel. El caballo golpea el suelo con fuerza, impaciente por galopar sobre las rocas afiladas que rodean el valle. Zhang Qian abre sus alforjas y extrae los rollos de seda, desenrollándolos parcialmente para que el brillo del tejido contraste con la luz del sol. El intercambio se realiza con rapidez. Zhang Qian entrega la seda y recibe a cambio las riendas de los caballos. Él monta uno de los animales, sintiendo la potencia de su zancada al primer movimiento. La solidez del animal le otorga una nueva confianza. Zhang Qian endereza la espalda. La determinación se endurece en su mirada. Con cada galope, la importancia de su misión se vuelve una certeza. El camino de regreso es una carrera contra el tiempo y el terreno. Zhang Qian deja atrás el valle, pero ahora su carga es distinta. Ya no transporta solo mercancías, sino mapas detallados grabados en su memoria y trazados sobre pieles curtidas. Sus manos, endurecidas por el viaje, sujetan las riendas con firmeza mientras atraviesa pasos montañosos donde el aire es gélido y escaso. Cada noche, bajo el resplandor de una hoguera, él despliega las pieles y añade trazos, marcando la ubicación exacta de cada oasis. A medida que se acerca a las fronteras, la ansiedad se instala en su pecho. Él sabe que su llegada no traerá una victoria militar inmediata. Al divisar las murallas de Chang'an, Zhang Qian detiene su marcha. Observa las puertas fortificadas y siente el peso de la responsabilidad. Él desmonta, camina hacia la entrada principal y entrega sus documentos a los guardias. El silencio de la ciudad le resulta opresivo. Él se detiene ante el umbral, respira profundamente y se prepara para enfrentar el juicio de su soberano. El verdadero conflicto apenas comienza. Zhang Qian atraviesa las pesadas puertas de madera del palacio. El eco de sus pasos resuena en la piedra fría. Al final del salón, el emperador Wu permanece inmóvil,
observando el vacío. Zhang Qian se detiene a pocos metros, retira el sello de cera de su alforja y extrae el mapa de piel. Sus manos tiemblan ligeramente al desenrollar el pergamino sobre la mesa de piedra central. El emperador da un paso al frente. Sus dedos recorren las líneas trazadas con tinta oscura, siguiendo los caminos que atraviesan desiertos y montañas. El silencio en la sala es absoluto, solo interrumpido por el roce de la piel contra la superficie rugosa de la mesa. El emperador presiona con fuerza, aplanando los bordes del mapa. Sus ojos se fijan en los puntos marcados, donde los oasis se convierten en nodos de poder. En ese instante, la mirada del soberano se desplaza más allá de las fronteras conocidas. Él levanta la vista, encontrando los ojos de Zhang Qian. No hay necesidad de palabras. El mapa, extendido bajo la luz de las antorchas, revela un horizonte que conecta tierras lejanas. El emperador asiente una sola vez, y en ese gesto, el aislamiento del reino termina para siempre. La red de rutas comienza a cobrar vida en su mente. Los funcionarios se aproximan a la mesa de piedra, rodeando el mapa con pinceles y tintas. Sus manos se mueven con una urgencia calculada. Uno de ellos marca un punto en el borde del desierto. Otro extiende una línea oscura que atraviesa las montañas hacia Persia. La tinta se desliza sobre la piel, conectando valles y pasos que antes eran solo leyendas. La escala del mundo se fractura ante sus ojos. Donde antes solo había un vacío desconocido, ahora emerge una red que alcanza las tierras de Roma. Los hombres se inclinan. Sus dedos siguen el rastro de los caminos recién trazados, midiendo distancias que desafían la lógica del imperio. La mesa, pequeña y limitada, parece ahora el centro de un universo que se ensancha violentamente. Cada línea dibujada es una frontera que se desvanece. El emperador observa cómo el mapa se transforma en una telaraña de rutas que atraviesan continentes. La respiración de los presentes se acelera. Los funcionarios trazan con firmeza, uniendo el este con el oeste en un solo trazo continuo. El mundo se despliega ahora sin límites. En los almacenes imperiales, los fardos de seda se apilan hasta el techo. Los trabajadores cortan las cuerdas y despliegan los rollos. La tela resbala entre sus dedos como agua brillante. Cargadores cargan los fardos sobre los lomos de los camellos, ajustando los nudos con fuerza. La caravana parte hacia el oeste, dejando una estela de polvo. En las plazas de los mercados, los comerciantes extranjeros aguardan. Al abrir los fardos, la seda se despliega bajo el sol, capturando la luz en sus fibras. Los mercaderes responden arrojando pesadas bolsas de oro sobre las mesas de madera. El metal golpea la superficie con un sonido seco. Simultáneamente, desde el oeste, llegan cajas de madera forradas con paja. Al abrirlas, aparecen vasijas de vidrio azul y verde. El mercado se convierte en un torbellino de transacciones. La seda fluye hacia afuera, el oro y el vidrio fluyen hacia adentro. Donde antes solo existía un pozo de agua rodeado de arena, ahora se levantan estructuras de adobe. Los mercaderes clavan estacas y despliegan toldos de lona pesada. El sonido de los martillos golpeando la piedra resuena en el silencio del desierto. Los trabajadores apilan ladrillos de barro seco, levantando muros que ofrecen refugio. Poco a poco, los puestos de avanzada se expanden. Se construyen establos para los camellos y almacenes fortificados para proteger las mercancías. El desierto estéril comienza a latir con un nuevo ritmo. Los pozos se ensanchan, se cavan canales para distribuir el agua y se plantan palmeras. La arena es desplazada por el movimiento incesante de los hombres. Las tiendas temporales se convierten en edificios permanentes. Las calles se trazan sobre el suelo. El horizonte, antes vacío, ahora se recorta con las siluetas de torres de vigilancia. Los mercaderes establecen sus hogares y crean mercados fijos. La ambición del comercio ha forzado a la tierra a ceder. Donde el desierto intentaba borrar las huellas, ahora se alzan ciudades que desafían la aridez. El desierto ya no es un obstáculo, sino el cimiento sobre el cual se asienta una red de ciudades que conectan el mundo. Junto a los camellos cargados de seda, caminan figuras con sandalias gastadas. Los monjes ajustan sus alforjas, donde el peso de los pergaminos de bambú y papel se siente en cada paso. No llevan oro, sino rollos cubiertos de tinta negra. Al llegar a los oasis, se sientan bajo la sombra de los muros de adobe. Desenrollan los pergaminos sobre las mesas de madera, donde los comerciantes antes contaban monedas. Los lugareños se acercan, observando los trazos desconocidos. Un monje señala un símbolo, luego otro, moviendo los labios. Sus dedos recorren las líneas de caligrafía. Pronto, los mercaderes comienzan a copiar los textos en sus propios cuadernos. La tinta se seca al sol del desierto mientras las ideas saltan de una mente a otra. En las plazas, el murmullo de las transacciones se mezcla con la lectura de nuevas filosofías. Los hombres debaten, gesticulan y comparan los conceptos.
traídos de tierras lejanas con sus propias tradiciones. Un comerciante guarda un pergamino en su cinturón, protegiéndolo de la arena. En los talleres de los oasis, el sonido del martillo sobre el yunque cambia de tono. Los artesanos locales observan a los herreros llegados de Occidente. Estos extranjeros sacan pinzas de hierro y moldes complejos de sus cajas. Un artesano local toma una pieza de metal, la calienta en la fragua hasta que el hierro brilla con un tono naranja intenso. Sigue los gestos del visitante, doblando el metal con una técnica de torsión desconocida. El metal cede, adquiriendo una forma más resistente y equilibrada. Chispas saltan al suelo de tierra batida cuando los martillos golpean al unísono. Se funden metales de diferentes procedencias, creando aleaciones más duras que las anteriores. Los artesanos ajustan las temperaturas de sus hornos, añadiendo fuelles para avivar el fuego. La innovación se vuelve tangible: espadas más ligeras, herramientas de labranza con filos más precisos, y piezas de engranajes que encajan con exactitud. Los aprendices observan la mezcla de técnicas, anotando los tiempos de enfriamiento en el agua. La destreza manual se transmite de mano en mano, sin necesidad de palabras. Lo que antes era una producción rudimentaria, ahora se convierte en una cadena de fabricación avanzada. El metal trabajado en estos talleres llega a las caravanas, reemplazando las antiguas armas y utensilios. La tecnología de 3 continentes se fusiona en el corazón del desierto. En una estancia de Chang'an, Zhang Qian descansa sobre un lecho de madera. Su respiración es lenta, apenas un susurro en la habitación. Sus manos, marcadas por décadas de sol y arena, reposan inmóviles sobre la manta. A través de la ventana abierta, el aire trae el sonido constante de la ciudad. No es el silencio de la soledad, sino el eco de un mundo en movimiento. A lo lejos, el golpeteo rítmico de miles de cascos sobre la tierra firme resuena como un pulso compartido. Son las caravanas que parten y llegan, un flujo ininterrumpido que conecta los horizontes que él mismo recorrió. Zhang Qian cierra los ojos. El mapa de piel de oveja que guardaba en su cofre ya no es necesario. Ahora, el camino está grabado en el suelo, marcado por el paso constante de los viajeros. Los mercaderes cargan sus camellos con seda, mientras los artesanos ajustan sus herramientas, y los monjes preparan sus pergaminos. El bullicio de los mercados, el tintineo de las monedas de oro y el murmullo de lenguas diversas se funden en una sola melodía. Él escucha ese sonido, la vibración de una red que ha cobrado vida propia. Con el último aliento, su rostro se relaja. El deber está cumplido. Donde antes solo había pozos de agua rodeados de arena, ahora se alzan muros de ladrillo cocido. Los trabajadores apilan bloques de piedra, levantando torres de vigilancia que vigilan el horizonte. El perímetro de los asentamientos se expande hacia el desierto, ganando terreno a las dunas. Se trazan calles rectas, pavimentadas con losas que resisten el paso de las caravanas. Las casas de adobe se multiplican, formando barrios organizados. Alrededor de los mercados centrales, los carpinteros instalan vigas de madera traída de tierras lejanas, sosteniendo techos que protegen los almacenes de seda. Las murallas se extienden, uniendo los antiguos campamentos en una sola estructura defensiva. Cada año, los cimientos se hunden más profundamente en la tierra, asegurando la estabilidad de los edificios. Los pozos se ensanchan y se revisten de piedra, garantizando el suministro constante para miles de personas. En los mercados de estas nuevas ciudades, los monjes despliegan pergaminos ante multitudes diversas. Las palabras escritas en tintas extrañas comienzan a ser leídas y debatidas en lenguas lejanas. Al mismo tiempo, los artesanos observan cómo el metal se funde bajo técnicas traídas de Occidente, aprendiendo a forjar aleaciones que antes desconocían. El conocimiento fluye por los mismos senderos que la seda. Un matemático en Persia utiliza conceptos astronómicos llegados de Oriente para calcular el movimiento de las estrellas. Un médico en China aplica hierbas medicinales cuyas propiedades fueron descritas por viajeros de tierras áridas. El intercambio no se detiene en los bienes materiales. Las ideas se cruzan, se mezclan y transforman la vida cotidiana de 3 continentes. Las fronteras mentales se disuelven mientras las costumbres se entrelazan. Al ver la magnitud de este flujo, el asombro recorre las caravanas. Es una red invisible que sostiene el peso de 3 mundos. La distancia física entre Roma, Persia y China se reduce a la velocidad de un mensaje compartido. La seda, que comenzó como un simple tejido en manos de mercaderes, se transformó en el hilo conductor de la historia. Miles de cascos marcaron el suelo, creando un camino que ya no puede borrarse. Este tejido, ligero y suave, terminó siendo la fibra que cosió los bordes del mundo antiguo. Las distancias se acortaron bajo el peso de las caravanas, entrelazando destinos. Hoy, el mapa no es solo papel, es la huella de millones de pasos que buscaron el horizonte.
Lo que empezó con un intercambio en el desierto, se convirtió en una red. El hilo sigue allí, invisible pero firme, uniendo a la humanidad a través de los siglos. La ruta no termina en las ciudades, continúa en cada conexión. El mundo ya no es un conjunto de piezas separadas, es una sola trama tejida con el esfuerzo de quienes se atrevieron a cruzar la arena. El mundo ya no es un conjunto de piezas separadas, es una sola trama tejida con el esfuerzo de quienes se atrevieron a cruzar la arena.